En este audiolibro recorreremos 12 capítulos que exploran esas verdades ocultas, desde las ficciones bíblicas que moldearon civilizaciones hasta los dioses modernos del comunismo. Luces en las sombras no pretende convencer, pretende despertar. Si deseas acompañarme en esta travesía, busca el enlace en la descripción al pie del video. Comencemos. Mi distancia con la religión no era simple rebeldía juvenil. Era más bien el resultado de una búsqueda silenciosa, una curiosidad que no encontraba reposo y que, sin pretenderlo, me condujo hacia las raíces mismas de lo que llamamos fe. Durante mucho tiempo traté de no involucrarme en discusiones sobre creencias. Hablar de religión era como pisar terreno minado, pero dentro de mí, una mezcla de escepticismo y hambre de verdad me empujaban a mirar más allá de lo aceptado. Fue entonces cuando empecé a estudiar los textos sagrados no como creyente, sino como observador. Y cuanto más leía, más claro veía que muchas de las verdades que el mundo daba por eternas estaban sostenidas sobre arenas movedizas. Entre los relatos que más me inquietaron estuvo el del Éxodo, la historia de un pueblo esclavizado durante 400 años bajo el yugo de los faraones, hasta que Moisés, elegido por Dios, lo libera y lo conduce a la tierra prometida. Es un relato que ha moldeado la cultura occidental, símbolo de redención y esperanza. Pero la historia, como todo mito poderoso, resiste mal a la luz del análisis. Recuerdo que la primera vez que leí los pasajes del Éxodo, lo hice con respeto. No buscaba destruir nada, solo quería entender, y fue precisamente ese deseo de comprensión lo que me llevó a toparme con una verdad incómoda. La arqueología moderna no encuentra una sola evidencia que respalde la existencia de esa esclavitud. No hay rastros, ni herramientas, ni osamentas, ni registros en las crónicas egipcias. Nada. El desierto está vacío de israelitas. Esa ausencia, que para muchos es un detalle menor, me pareció un abismo, porque si la base de una de las historias más influyentes de la humanidad se desvanece al contacto con la ciencia, ¿qué queda? ¿Qué queda de la fe construida sobre ella? Seguí indagando. Leí los estudios de arqueólogos israelíes y norteamericanos, los testimonios de ex-rabinos que habían decidido abandonar su religión tras descubrir las contradicciones entre las escrituras y la evidencia. Y comprendí algo que cambiaría mi forma de mirar el mundo. Que muchas verdades sagradas habían sido diseñadas no solo para inspirar, sino también para justificar poder, territorio y jerarquías. No me asombra que el ser humano busque una historia que lo haga sentir elegido. Lo que me asombra es que haya preferido conservarla aún cuando la verdad lo desmiente. Tal vez porque la verdad no ofrece consuelo y el mito sí. Desde entonces, la Biblia dejó de parecerme un texto divino y comenzó a revelarse como una arquitectura humana, llena de belleza, sí, pero también de cálculo. Comprendí que su objetivo no era solo espiritual, sino político: crear una identidad colectiva, legitimar un dominio, imponer una moral. Y ese mismo patrón se repite una y otra vez a lo largo de la historia. En los regímenes totalitarios, en los sistemas ideológicos, en los discursos modernos que prometen redención bajo otro nombre. Cada época fabrica sus dioses y cada dios sus esclavos. El comunismo, con su culto al líder y su visión materialista del mundo, no es distinto de las antiguas religiones. Solo cambió de vestimenta. Donde antes había templos, ahora hay partidos.
Donde había profetas, hay secretarios generales. Donde se predicaba la salvación eterna, se promete hoy la igualdad terrenal. Y como en toda fe ciega, el precio es el mismo, la libertad del individuo. Mientras más observaba ese paralelismo, más evidente se volvía el hilo invisible que une a las ideologías con los cultos antiguos. Ambas comparten una estructura común, la obediencia. El dogma sustituye al razonamiento, la consigna reemplaza la conciencia, y el miedo se convierte en la herramienta que mantiene la cohesión del rebaño. La historia del Éxodo, el ascenso de Moisés, la sumisión del pueblo de Israel, la promesa de una tierra ideal, todo eso tiene su eco en los discursos de quienes, siglos después, cambiaron las túnicas por uniformes y los cánticos por himnos patrióticos. Los faraones ya no llevan cetros, pero siguen exigiendo adoración. Y así, paso a paso, fui entendiendo que la religión y la ideología son ramas de un mismo árbol, el deseo de control disfrazado de salvación, la necesidad de un poder superior que ordene lo que el hombre teme enfrentar por sí mismo, el caos, la duda, la libertad. El día que descubrí eso, entendí también que el conflicto no era solo teológico, era existencial. El hombre, incapaz de soportar su propia incertidumbre, ha preferido siempre el consuelo del amo antes que la soledad de pensar. Ese fue mi punto de quiebre. La fe, la ciencia, la política, los sistemas, todos parecían compartir un mismo pecado original: creer que pueden explicarlo todo. Y quizás ese sea el error que nos condena desde el principio.